Hola gente, pues hoy te vengo a hablar de historia del Perú y exactamente de un episodio muy oscuro en la ciudad de Lima, que fue la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Pero aquí específicamente, o mejor dicho ampliamente, te vengo a hablar del antes, durante y después de Lima, en el conflicto con Chile, ¿no? La guerra del guano y el salitre. Pues empecemos pues el antes. Al inicio de las hostilidades diplomáticas, conforme Chile ya ambicionaba lo que es los territorios ricos de guano y salitre del sur del Perú y el litoral boliviano, pues los ánimos en Lima no se veían exacerbados. Inclusive los chilenos residentes acá, trabajadores y miembros diplomáticos como el cónsul, caminaban como Pedro por su casa, por Lima y el Callao. Y eso pasó hasta inclusive el mismo inicio o la declaración de guerra en abril de 1879. Cosa contrario fue los peruanos que vivían en Chile, o la misma misión Lavalle, la que se encargó de apaciguar los ánimos, que fue a Valparaíso, y prácticamente el mismo ministro Lavalle casi fue linchado por el pueblo mapocho, el pueblo de Valparaíso, ¿no? Pues tuvo que regresarse en un barco neutral, ¿no? Para evitar que lo linchen, ¿no? Y pues la mayoría de la clase alta, llámese los que siempre han vivido chupando la teta del Estado o las arcas del Estado, ellos pues se frotaban las manos, porque para ellos una guerra era negocio, tanto para vender a precios exorbitantes alimentos o prendas de vestir, o incluso negociados de armas, ¿no? Siempre pues hubo esa corrupción latente ahí, ¿no? Y para ellos pues este conflicto era muy beneficioso para ellos. Por eso en un principio ellos exacerbaban los ánimos mediante la prensa de los periódicos de esos tiempos, para pues irnos con todo contra el enemigo bárbaro, ¿no? Porque sí, el chileno era, sobre todo por las clases altas peruanas, era visto como prácticamente un ser inferior, ya que Chile en ese tiempo era un país pobre, al borde de la quiebra fiscal, ¿no? Y pues, y no es que Perú tampoco sea un país, haya sido un país rico entonces, sino que sí tenía cierta opulencia, ¿no? en las cosas. Por ejemplo, había una célebre canción en Chile en esos tiempos de que pues hablaba de Chorrillos, ¿no? Que Chorrillos era como la especie de perla del Pacífico, ¿no? Una zona donde se vivía en opulencia y había muchas riquezas, ¿no? Y justamente los oficiales chilenos exacerbaban eso en el soldado para venir acá a tomar esas riquezas, ¿no? Para el beneficio de ellos, porque la guerra sí fue así, ¿no? Fue una guerra de latrocinio, ¿no? Pero el lado, pero no puedo hablar, pero el lado imberbe, o sea, el lado peruano, justamente se lo mereció, ¿no? Sobre todo la clase política alta, ¿no? Pero bueno, ya conforme la declaratoria de guerra avanzaba en Lima, los ánimos iban de esperanza y hasta de emoción, tanto por las hazañas de Grau en la campaña marítima. Las victorias primeros al principio pues daban ánimos al pueblo peruano, al pueblo de Lima, pero eso se vio quebrantado el 8 de octubre de 1839 tras el combate de Angamos y la pérdida definitiva del dominio del mar, ¿no? Grau se inmolaría y con eso pues prácticamente se sellaría el destino del Perú. Los chilenos serían dueños de todo el mar, ¿no? Y ya pues para eso avanzaba la campaña. Sería primero la batalla del Alto de la Alianza y luego pues la batalla de Arica. El sur sería tomado completamente por los invasores chilenos, y en Lima aún así había ciertos ánimos positivos. A la pérdida del Huáscar, inclusive acá en Lima se hizo una colecta de las damas peruanas
daban sus joyas, muchas de ellas, ¿no? Para comprar un nuevo barco. Sin embargo, siendo honestos, esa cantidad no era suficiente, ¿no? Pero aún así la intención vale, ¿no? Esto se le dio pues a Prado a su regreso del Teatro de Operaciones del Sur, pues para que comprara barcos, y este pues decidió irse a Europa a traer esos barquitos, ¿no? Él dijo, no, yo voy, yo mismo voy. Pero pues para eso, la gente primero acá en Lima no creía eso, ¿no? Creía que era una broma de mal gusto, ¿no? Que el presidente en pleno conflicto se fuera allá, ¿no? Pues, pero pues al ya proceder ese viaje, el hombre dejó a su vicepresidente, el viejito, a la puerta, en el cargo, y pues esto provocó la decepción de mucha gente, ¿no? Que aún creía en su presidente, ¿no? Y pues magia, al día siguiente hubo un golpe de estado, ¿no? ¿Y de quién? De nada más y nada menos que un célebre personaje en la historia del Perú, o un fatal personaje en la historia del Perú, que fue Nicolás de Piérola. En plena guerra, pues le hace un golpe de estado mediante un militar que de apellido Arguedas, uno de sus chupes, pues, y deriva en esto, en un enfrentamiento entre peruanos. O sea, estamos en guerra a puertas de que el invasor venga pues, a la capital, y nos peleamos entre peruanos, ¿no? Todo por esto, por las ambiciones políticas y pecuniarias de este señor Nicolás de Piérola. Y pues las fuerzas constitucionales decidieron pues no pelear más, ya mucha muerte con todo eso, y pues para evitar más derramamiento de sangre de peruanos, pues se le dio el poder a este señor, ¿no? Al califá de Barro, porque fue algo funesto, ¿no? Con la subida de Piérola, se comenzó supuestamente a lo que es la defensa de Lima, a los preparativos para la defensa de Lima, pero debido al carácter un poco egocéntrico de este personaje, hay una anécdota que cuentan también de González Prada, si no me equivoco, que al dar el nombre a un batallón, le dio su propio nombre, ¿no? Un batallón Piérola, y pues para trajo todo el bautizo, trajo curas, bautizó las armas, todo esto, y después de eso hubo una fiesta, una semana de pura fiesta, dilapidando dinero por aquí, por allá, y pues en vez de entrenar o buscar una experiencia militar más acorde, ¿no? El hombre, pues patético, ¿no? Decidió darle los mejores puestos militares a todos sus alcahuetes prácticamente, ¿no? Que lo secundaron para llegar al poder, y le daba el poder a un señor porque iba más a la iglesia que a un militar más veterano. Por ejemplo, uno de los hermanos Díaz Canseco, que era un militar veterano, a sus 70 años dijo voy a pelear por mi patria, pero como un poco le tenía un poco de rencilla, Piérola le tenía rencilla a Díaz Canseco, lo decidió mandarlo solamente como soldado, ¿no? En vez de aprovechar su experiencia militar, ¿no? Y así sucedió con muchos militares, ¿no? Que se vieron prácticamente degradados al grado de soldados, y pues pelearon prácticamente o fueron enviados al matadero por la ineptitud de este señor, ¿no? Nicolás de Piérola. Y ya con lo que es los preparativos, él decidió seguirse, tan fanático él de la escuela francesa, decidió seguir las medidas de acuerdo a la escuela francesa, ¿no? La escuela de guerra francesa. Sin embargo, el muy tarao no sé, no habrá sabido nada de historia, o no sé, pero o no se habrá acordado que Francia en ese tiempo venía de una derrota estrepitosa contra la Prusia naciente, que luego se convertiría en el imperio alemán. Y pues esas tácticas prácticamente nos hizo adoptar unas tácticas de guerra que venían de derrota tras derrota, ¿no? Algo patético y absurdo, ¿no? Y pues esto correría o nos llevaría a la catástrofe. Y encima, cuando Cáceres, otra anécdota también, cuando Cáceres lo mandó, dijo, los chilenos van a llegar por el sur. O sea, él sabía prácticamente que por el sur era el camino más adecuado para la invasión chilena. Sin embargo, Piérola se empecinó en que no, ellos van a invadir por acá, por el norte, por Ancón, y van a rodear por el Cerro San Cristóbal. Es ahí donde mandó construir un fortín ahí en el cerro, que a las finales
en la punta del cerro, que a las finales ni siquiera trabó combate en esas dos batallas, ni cuando los chilenos estaban acá en el centro de Lima, tampoco ni siquiera disparó una bala. Y también cuando él se dedicó también a fortificar lo que es el Real Felipe, con justa razón, y también el Santa Catalina. Esos dos batallones, que eran más de 1000 soldados en cada uno, tampoco ni siquiera dispararon una sola bala durante los combates de Miraflores y Chorrillos, ¿no? Se dedicaron a esperar, hasta cuando se firmó la capitulación. Absurdamente, él ni siquiera mandó que todas las armas se fueran para la sierra, ¿no? Prácticamente, y eso conllevó a que prácticamente Chile tomara todas las armas, y prácticamente los que siguieron combatiendo o resistiendo en la campaña de la Breña prácticamente lo hicieran con las manos desnudas, ¿no? Pero bueno, comencemos primero con lo que es la invasión de Lima, ¿no? Se vino por el sur, arrasando los pueblos de Ica, Chincha, Pisco. Y para eso, a las puertas de Lima hubo conatos de defensa. El militar Pastor Sevilla, pues, y Ricardo Bentín, ellos sí, a pesar de su inferioridad numérica, se batieron con denuedo contra el invasor, pero no fue suficiente. Inclusive, cuando los chilenos, bueno, antes de llegar entraron por Ica, ¿no? Entraron por Chincha, y en Chincha había un gobernador que se llamaba, de apellido Matute. Él, pues, para defender, no tuvo mejor idea que abrir la cárcel y decirle a estos señores que se encontraban presos, que la mayoría eran de Lima, era la gente canera, la gente faite de Lima, que se encontraba preso en una cárcel ahí de Chincha. Pues dijo, pues ahora es hora de defender su patria, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron esos señores? Lo primero que hicieron, al ser libres, pues golpearon al gobernador Matute, dejándolo prácticamente malherido, y pues huyeron con las armas que se le habían dado y comenzaron a asolar los pueblos de los alrededores, ¿no? Ese es el patriotismo de la clase delincuencial, ¿no? Que al final es, bueno, siempre se ha visto, ¿no? esa lacra en todo conflicto, ¿no? Es lo último que se le puede pedir a ellos, ¿no? Patriotismo. Y pues, ya con los chilenos en las puertas de Lima, ya comenzó lo que es la batalla de Chorrillos, ¿no? Si en un principio hubo como 30.000 a 35.000 soldados enemigos, Pierola, que había dicho fanfarronamente que para tomar Lima los chilenos tenían que ser por mínimo unos 1.000.000 mínimo, una ciudad de, en ese tiempo, 450.000 habitantes. Unos lo ponen, otros lo ponen 200.000, otros menos entusiastas lo ponen 150.000. A la hora de la batalla solamente se presentaron en armas 15.000 limeños, más 10.000 provincianos que vinieron de diferentes lados, de rincones del Perú, para apoyar la defensa de la capital, ¿no? Para que vean, ¿no? Bueno, me voy al número, 150.000 limeños. De 150.000, solamente 15.000, o sea, la décima parte, ¿no? Algo ridículo, ¿no? Teniendo en cuenta que unos años antes, en la célebre revolución de los hermanos Gutiérrez, para tumbar ese golpe de Estado, uno de los golpes de Estado más tontos de la historia del Perú, pues el populacho de Lima, en números de 70.000, pues rodearon todo el centro de Lima, ¿no? ¿Y dónde estaban esos 70.000 en pleno conflicto contra Chile? Eso es lo que vengo, ¿no? Relatan también episodios de la cobardía de los limeños, no digo todos, por supuesto, pero de gran parte. Por ejemplo, es el libro de Memorias de un distinguido de Torres y Torres Lara, un iquiteño, charapa, que vino desde su tierra para la defensa de la capital. Él nos relata justamente que cuando él había combatido en la batalla de Miraflores, él, pues, en una de esas, exhausto, se había quedado dormido, ¿no? En la noche, y de pronto despierta, en un pestañeo, de pronto despierta sin su fusil, y resulta que uno de los soldados que no había peleado y que estaba en la reserva, él fue el culpable de ese robo, ¿no? Y que él, bueno, al reclamar a uno de los oficiales mayores a cargo, pues le dijo, no, el que se va a Barranco pierde su banco, prácticamente, ¿no? Y él, y eso que él había combatido en primera línea, ¿no? Y el otro soldado
que el que había robado el rifle ya se estaba yendo con el rifle, no para pelear contra el chileno, sino estaba yéndose prácticamente en dirección a la ciudad de Lima, ¿no? O sea, estaba huyendo del campo de batalla, ¿no? A lo que pues lo alcanzó y prácticamente lo golpeó y le volvió a quitar el rifle, ¿no? Y de nuevo se fue a combatir contra el chileno, ¿no? Eso para que vean, ¿no? Cómo es la fuerza del provinciano contra el limeño, ¿no? Incluso mucha gente de la sierra vino a pelear, ¿no? A comparación, pues, de que para hacer una comparación muy funesta, mucho se critica lo que es el racismo de la élite criolla de Lima, ¿no? Contra la gente de la sierra, ¿no? Pero mucha gente de la sierra vino a pelear acá justamente por esa capital tan ingrata, ¿no? Y sobre todo esa gente de la sierra, campesinos, más adelante demostraría su patriotismo, ¿no? En la campaña de la Breña, ¿no? Y al final es quién tendría que discriminar a quién, ¿no? Es una pregunta que en Perú se hace, ¿no? Y ya con la huida de Piérola, Piérola no se apagaban los fuegos en Miraflores, los fuegos de los incendios que habían provocado los chilenos, y Piérola ya estaba huyendo hacia la sierra, el muy cobarde, ¿no? Y pues Lima prácticamente fue dejada a sus anchas, ¿no? Por la soldadesca chilena. Sin embargo, el miedo se apoderó de todos los que vivían ahí, ¿no? Que generalmente en lo que es en el cercado de Lima, lo que es ahora, vivían mayormente la clase, puede decir, entre clase media y clase alta. Y ellos tenían miedo justamente, con justa razón, a los desmanes que se habían cometido en las ciudades ocupadas. Tanto saqueos, estupro contra las mujeres y pues violencia desmesurada, ¿no? Y pues para eso muchos extranjeros que vivían acá en Lima, muchos los limeños entonces se decidieron a meter a las casas de las legaciones diplomáticas extranjeras, ¿no? Y justo antes de eso también hubo otro saqueo en mismo Lima, mismo cercado, pero no fue de parte del chileno. Eso es algo también que no se comenta también acá en Perú, ¿no? Si bien hubo saqueo, claro, en Barranco, en Chorrillos, en Miraflores, de parte de la soldadesca chilena, hubo otro saqueo, pero ese saqueo fue de parte de los mismos soldados peruanos que no habían disparado una sola bala contra el invasor. Se dedicaron, los que venían del Callao, habían abandonado el Rey Felipe y se vinieron a Lima, y pues comenzaron a echarle la culpa a los extranjeros, ¿no? Que ellos eran culpables de la derrota ahí contra el chileno, y pues sobre todo también de los chinos, ¿no? Comenzaron a linchar a muchos chinos y también a uno que otro extranjero, y pues comenzaron a saquear muchos negocios, ¿no? Juntos, ellos soldados, juntos a la chusma o al populacho que vivía alrededor de ese cercado, ¿no? O sea, como decir, el Brian, el Kevin de ahora se juntó a esa gente, pues, y se comenzaron a saquear. Inclusive, para vergüenza de la Lima de ese entonces, saquearon el negocio de un italiano que se apellidaba Molinari. Este Molinari había peleado con hombría, con ardor en la batalla de Miraflores, y ahí dejó su vida, ¿no? Y en premio de eso, pues, esa gente, pues, que ni siquiera se tomó la molestia de pelear por el Perú, se dedicó a saquear su negocio, ¿no? Y para eso, pues, debido al saqueo, que en plena noche Lima se veía por los fuegos alumbrada, ¿no? Como si fuera de día, y para eso pues se armaron los extranjeros y decidieron pues armar una especie de serenazgo, ¿no? Italianos, británicos, alemanes, franceses, todos se armaron y pues decidieron pues enfrentar a esa turba pues saqueadora, ¿no? En un momento hubo enfrentamientos, ¿no? Entre ellos. Sin embargo, hasta que uno de ellos gritó, ahí vienen los chilenos, y todos salieron disparados. Pueden creerlo. Y pues así pues al día siguiente Lima, mediante su alcalde Rufino Torrico, firmaría, o mejor dicho, capitularía la rendición incondicional y la entrada de las tropas chilenas, ¿no? Con su bandera que pusieron en lo más alto del Palacio de Gobierno, ¿no? La Casa de Pizarro. Esa bandera flameó ahí prácticamente durante 3 años, en los cuales nunca hubo un levantamiento general en Lima. A pesar
de las desventuras que pasaban todas las familias, sean clases altas, clases bajas, falta de alimentos, la economía hasta las patas, no había trabajo, y encima mantener a una soldadesca invasora. Hubo inclusive una anécdota para que vean la crueldad o el pillaje del chileno, del soldado chileno, que hubo una mala costumbre que se llamaba el quintal, que era nada más y nada menos que cuando había una especie de delito o había supuestamente gente que combatía en la campaña de la Breña, o un familiar, se le decidía pasar por las armas a todo un barrio entero, pero para ahorrarse la matanza gratuita solamente se sorteaba a cinco personas de todo un barrio, de toda una calle, ¿no? Así seas inocente, sea culpable, a ellos pues pagaban paso, ¿no? Todo esto, ¿no? Hubo un chileno que falleció de una muerte repentina, ataque al corazón, un soldado chileno, un oficial, y se le echó la culpa de que lo habían asesinado, que lo habían envenenado en la calle, lo que hoy es la calle Mercaderes, y se decidió pues ajusticiar justamente a 5 inocentes, ¿no? Para escarnio y para que no se diera más, ¿no? Cuando justamente había muerto de forma natural, ¿no? Algo absurdo, ¿no? Y aún así, con todas las violencias que se cometían los chilenos de la ciudad de Lima, nunca hubo un levantamiento masivo. Y no es que no hubo, o sea, así levantamientos personales, sí hubo, inclusive crímenes contra soldados chilenos que se encontraban solos, ¿no? Pero nunca hubo un levantamiento masivo de una ciudad entera, ¿no? De más de un centenar de miles de habitantes, ¿no? A lo que en la correspondencia de Vicuña Maquena con el general Lynch, pues se sorprendía, ¿no? Prácticamente al avanzar la campaña de la Breña, prácticamente él ya tenía pensado retirarse de lo que es Lima, porque los soldados de la Breña estaban prácticamente a las puertas de Lima, ¿no? Pero él se sorprendía justamente de eso, ¿no? De que el limeño nunca se levantara en armas. Inclusive él tenía en su mente que si los limeños se levantaban en armas, prácticamente hubiera ocurrido una guerra de guerrillas o una lucha encarnizada, calle por calle, casa por casa. Los chilenos tenían toda la de perder, ¿no? Porque entendían que hasta el mar tenían que irse corriendo, ¿no? Prácticamente por eso Lynch tenía ese miedo y a la vez también esa sorpresa, ¿no? De que el limeño nunca se levantara, ¿no? Caso contrario sucedió, por ejemplo, en Ayacucho o en Huancavelica, en Huancayo, pueblitos pequeños, ¿no? Para irnos no tan lejos, en el pueblo de Chicla, acá en las alturas de San Mateo, llegando a Ticlio, ese pueblo se levantó una y otra vez, ¿no? A pesar de que fue arrasado y quemado una y otra vez, siempre se levantaba ese pueblo, ¿no? Una resistencia heroica, pero en Lima nunca hubo un levantamiento, eso es lo que pesa, ¿no? Y pues conforme la campaña de la Breña se iba extendiendo, los ánimos de los limeños, en un principio de esperanza, luego fue de prácticamente de aburrimiento, de tedio, ¿no? Ya no apoyaban con ánimos la gesta de Cáceres, ¿no? Y magia para los chilenos, o mejor dicho, suerte, apareció Iglesias, con su famoso grito de Montán, y pues los chilenos lo pusieron de presidente Iglesias. Pues firmaría el Tratado de Ancón, no sin antes, claro, mandar partidas de soldados peruanos, sobre todo acá de Lima, para combatir al lado de los chilenos contra el ejército de Cáceres. Pues sí, amigo, hubo peruanos que combatieron contra peruanos en plena guerra, en campaña de la Breña, ¿no? Del lado de los chilenos. Hay una parte de la batalla de Huamachuco, inclusive, que se dice que la 10ª parte de ese ejército chileno que combatió contra los peruanos, esa 10ª parte eran peruanos y eran de Lima la mayoría, ¿no? Algo absurdo. Y también, claro, hubo también chilenos que pelearon del lado de los peruanos, ¿no? En la campaña de la Breña hubo mucha deserción también en el lado chileno, hay que acotar también eso. Algo también que no se menciona mucho, ¿no? Por ejemplo, si te enteras del origen del apellido chileno, en Perú hay muchos que se apellidan chileno, te sorprenderías, te recomiendo que lo busques. Y pues
Ya tras la batalla de Huamachuco, inclusive este felón terrateniente que fue Iglesias, mandó una carta de felicitación a los chilenos, pues por esa heroica victoria contra estos bárbaros, ¿no? Que ya no querían, que no pensaban en su patria. Así decía en su carta de Iglesias a los chilenos, ¿no? Para que se imaginen el nivel de traición de este personaje, que tiene una de las calles principales de San Juan de Miraflores, ¿no? Una avenida, ¿no? Avenida Iglesia, ¿no? También acá en Lima hay Avenida Piedra, no va a haber Avenida Iglesia, ¿no? Avenida de traidores, ¿no? Nombres de traidores en las calles. Pero bueno, pues ya con esto ya las clases altas respiraron aliviadas con este tratado de paz, ¿no? En vez de pelear, pues para ellos, bueno, que se queden con el sur, normal, ¿no? Pues años después, ya después de la guerra, después de Ancón, Cáceres ya, bueno, entraría acá a Lima, le pondría Iglesias, y luego en el año 90, como colofón de toda esta historia, de este video largo, que lo hago con dolor patriótico, con vergüenza patriótica, la verdad es porque hay que hablar con las cosas con la verdad. En el año 90, exactamente en julio del año 1890, llegaron los restos de Grau y de muchos otros soldados que habían peleado en las campañas del sur, ¿no? Y cosa curiosa, ya los chilenos habían ido, pero las familias peruanas, si bien no hubo fiesta, como siempre acostumbran los limeños a hacer en esos tiempos, todo tipo de agasajos, todas las familias sacaron sus mejores joyas, sus mejores trajes, inclusive ese pequeño ejército que estaba ahí sacó sus mejores galas, sus mejores armas, y un extranjero se preguntaba, ¿por qué no sacaron todo eso cuando Lima estaba ocupada? ¿Por qué no apoyaron con todas las armas cuando Lima estaba ocupada? Digo, esa es una pregunta, ¿no? Y hay cosas que vienen a la mente, ¿no? Cuando dicen, lees el libro de Vicuña Maquena, cuando tildan a los limeños de afeminados, o la gente más cobarde de todo el continente, o también el mismo testimonio del libro de Clemens Markham, The War Between Peru and Chile, del Sir Clemens Markham, que era hincha de Perú, pero también decía del limeño que era afeminado, ¿no? Y pues, otra palabra que nos puedo decir, ¿no? Pues, cabe contar que hubo muchos actos heroicos como para poner así en general a Lima de que todos eran cobardes. No, hubo muchos actos heroicos, hubo mucha gente que sacrificó su vida. Hubo, por ejemplo, el niño Manuel Bonilla, hubo también ahora te puedo una de un señor apellidado Camacho, que era guardián de lo que es el club que se encuentra en la playa Guadul, si no me equivoco, en Chorrillos, un club tipo Ella. El hombre era guardián, y los chilenos pues habían, en ese club, habían guardado todas sus armas, ¿no? Armas, municiones y pólvora. Y pues el hombre, que había perdido a un hijo, creo, en esa contienda de Chorrillos, el hombre ya harto de la invasión de su tierra, pues decidió inmolarse. El hombre, tipo antorcha humana, kamikaze, se prendió fuego en ese reservorio, en esas municiones, y pues explotó todo eso, ¿no? O sea, prácticamente fue un kamikaze, ¿no? Explotó con todas las municiones y con varios chilenos, ¿no? Fue una gesta heroica que lamentablemente este señor Camacho no está ni siquiera una plaza o una avenida, ¿no? Pero tenemos a Iglesias y a Piedra en avenidas. Es algo ilógico, ¿no? Por eso a veces me da rabia, ¿no? A veces ver esto, ¿no? Por eso, gente, pues, para que tengas una idea, la bibliografía, la fuente, pues, te recomiendo que leas a Basadre, Historia de Perú, Tomás Caivano, italiano, que fue testigo de esa contienda, también Sir Clemens Markham, el mismo Vicuña Maquena, el chileno, y también también me olvidaba de este libro, que también hice un video también anterior, La muerte acampa en Chorrillos, de este soldado chileno Cisneros, y también del libro
libro de este soldado iquiteño, pues Torres y Torres Lara, Memorias de un distinguido, que justamente trata sobre este episodio, ¿no?, de la batalla de Miraflores, ¿no?, y Chorrillos. Y pues gente, pues sin más que decirte, pues nos vemos pues en otro episodio. Hablamos, gente.